Antes de empezar con el vídeo quiero mandarle un saludo a Alexander MS por pedirme un saludo y aquí lo tienes crack, sin más que decir comenzamos. Capítulo 1, 3 veces condenado. La primera vez que se despertó, se dio cuenta de que algo andaba mal. El hecho de que se despertara era exactamente el problema. Se suponía que no debía haber un despertar para él, se suponía que no debía sentir nada ni poder ver. ¿Por qué? Bueno, eso es porque él murió. Se suponía que estaba muerto, desaparecido, sin que quedara un cadáver sin vida en el campo de batalla. Había sido envuelto por la brillante luz blanca, siendo llevado a un sueño eterno y se le prometió liberarse del mundo y sus pecados pasados. O, tal vez, se suponía que debía ser enviado al infierno para expiar todo lo que había hecho, todas las personas inocentes a las que había matado o que habían intervenido en la muerte. De todos modos, despertarse no estaba en su lista de tareas, más bien corta, y por cualquier razón, se había despertado y estaba vivo. Él estaba respirando. Y el problema era que no se suponía que lo fuera. Las manos temblorosas se dirigieron a su rostro y se dio cuenta de que algo más estaba mal. Su piel se sentía suave y joven, no sentía arrugas, ya fueran las líneas del ceño fruncido que había desarrollado a lo largo de los años al soportar sus dolores pasados o las cicatrices resultantes de la piel infundida con células senju. Echó un vistazo alrededor de la habitación en la que se encontraba, notando distraídamente que estaba en una habitación que había olvidado por mucho tiempo antes de correr hacia el espejo de cuerpo completo junto al gabinete. Sus ojos se abrieron. Llevaba un pijama azul familiar que estaba bastante desagradable, plagado de los fanáticos llamativos de Uchiha que había apreciado tanto a una edad más temprana. Era aproximadamente un pie más bajo de lo que recordaba ser la última vez que lo comprobó. Mientras pensaba, le faltaban las cicatrices que había ganado después de los eventos en Kusagakure, y su rostro. Él hizo una mueca. No solo tenía dos ojos, ambos de color onix en lugar de negro y ondulado amaranto, sino que su rostro era notablemente más joven. Era más redondo, sus mejillas estaban más llenas dándole una cara de querubín, siempre se había visto tan femenino. Y, sobre todo, parecía bastante inocente. Si uno ignora la inminente oscuridad en los agujeros negros gemelos que eran sus ojos, eso es. Allí estaba Uchiha Obito, un hombre de 31 años que había vivido una vida de pecado, un hombre que había incurrido en la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi, un hombre que había luchado contra el niño de la profecía y perdió, un hombre que, por todos los derechos, estaba destinado a estar muerto. Naruto lo había salvado y, a su vez, había sacrificado su vida por el joven que llevaba el mundo sobre sus hombros. Sí, se suponía que estaba muerto, y era un cierto nivel de orgullo saber que murió por una buena causa. Sacrificar la vida para proteger a un viejo amigo y al niño de la profecía. Seguramente eso podría considerarse un acto virtuoso. Cuando el que hizo el sacrificio realmente murió, y sin embargo, se encontró no solo vivo, sino en el cuerpo de su yo de 12 años. Con un poderoso suspiro, Obito se pasó una mano por la cara para suavizar las arrugas que su ceño familiar casi permanente estaba provocando. ¿Cómo había terminado en esta situación? El primer pensamiento que se le ocurrió fue que todo era un genjutsu. Pero solo el Mugen Tsukuyomi podría crear un mundo tan similar al original, replicar el mundo real tan perfectamente. No había forma de que un genjutsu normal, incluso Tsukuyomi, tuviera la capacidad de permanecer sin ser detectado por él, por lo que esa era la única explicación lógica. Pero si ese fuera el caso, si Obito realmente estuviera en el Mugen Tsukuyomi. ¿Fracasó Naruto? Sintió una poderosa sensación de culpa, tristeza e ira que lo abruman. ¿Era Kaguya demasiado poderoso para que Naruto y Sasuke lo superaran? Después de todo, había pensado que estaba bien dejar todo en manos de Naruto. Pensó que el niño podría haber encontrado una manera de derrotar a Kaguya, para llevar al mundo shinobi a un mundo de paz en lugar de la lucha y el dolor que casi siempre provocaba. A pesar del hecho de que había puesto sus esperanzas en el niño de la profecía de cabello rubio, no sintió decepción. No sintió una pizca de decepción hacia el rubio. De hecho, estaba seguro de que, incluso si Naruto no fallan, el niño luchado hasta el fin de proteger sus preciosas personas. El niño siempre luchó para proteger a aquellos preciosos para él, desde el nacimiento donde se convirtió en el Jinchuriki de Kibi, hasta la muerte, donde luchó contra Kaguya para salvar el mundo. Incluso si Naruto fallara, podría decir que nunca titubeó. Digamos que hizo todo lo posible y que estaba libre de todos los pecados. Obito no pudo decir lo mismo. Fue su culpa. Todo fue su culpa. Y se había dado cuenta de esto demasiado tarde, al parecer. Obito miró hacia la estantería, sintiendo una pequeña ola de alivio cuando vio el marco familiar.
Se acercó para agarrar el marco de roble y examinó la imagen que contenía. Rin en el medio, sonriendo alegremente con sus dos manos sostenidas en signos de paz a cada lado de su rostro. Kakashi y Obito a los lados, el primero con una mirada de sombría reticencia y el segundo con un aspecto bastante malhumorado. Minato-sensei, con las dos manos sobre cada uno de sus estudiantes varones menos que amigables, una sonrisa exasperada pero amorosa en sus propios rasgos. Si Obito realmente estaba en el Mugen Tsukuyomi, ¿por qué era un niño? Era algo que se había preguntado tan pronto como vio sus rasgos infantiles. El Mugen Tsukuyomi trabajó en torno a los deseos del usuario, la persona detenida dentro del genjutsu. Lo último que Obito quería era revivir su infancia, revivir el desprecio que recibió de la aldea y revivir los momentos en que murió a los ojos de su equipo. Revive el momento en que Rin murió. No, se suponía que su sueño era una realidad alternativa, colocándolo en un mundo paralelo al real. Se suponía que lo pondría en el mismo periodo de tiempo, pero con Minato-sensei vivo, Rin vivo y todos los que cuidaba vivos y felices. El clan Uchiha estaría ausente o sería más amigable con él también. Un escaneo rápido de las firmas de chakra en el área le dijo que los Uchiha probablemente todavía existían, no pudo confirmarlo, pero ciertamente sintió firmas familiares de chakra que no había sentido en años, y una mirada alrededor su apartamento destartalado verificó que no se encuentra por el Uchiha. Eso significaba que probablemente todavía era conocido como la odiada oveja negra del clan y que las personas con las que compartía sangre lo trataban como un paria, como la única razón por la que tenía su propio apartamento fuera del complejo de Uchiha. Fue porque había sido expulsado de niño. Entonces, ¿por qué su sueño se parecía más a una narración del pasado? ¿Por qué estaba en el pasado, en lugar de su realidad alternativa que realmente quería? ¿Era esta alguna forma de castigo por sus pecados pasados, castigo por dar a todos una muerte prematura? Era una posibilidad que el genjutsu fuera una broma enferma del destino. Era una posibilidad que fuera lo que Kaguya quería, dejar el mundo en una pesadilla en lugar de un sueño feliz. Pero Obito no tendría eso. Como el infierno, permitiría que este sueño impuesto lo obligara a revivir sus errores, obligarlo a dar testimonio de la muerte de sus seres queridos nuevamente. No iba a quedarse en esta ilusión, en este maldito genjutsu. Iba a liberarse del Mugen Tsukuyomi, porque era Uchiha Obito, y no iba a dejar que esa mujer Kaguya dictara cómo se arrepentía de sus pecados. Él entrecerró los ojos mientras caminaba hacia el centro de la habitación, con el marco de la foto apretado firmemente en sus manos. La única forma de liberarse del Mugen Tsukuyomi era morir. Morir en el genjutsu. Por supuesto, también resultaría en la muerte de su cuerpo real, pero suicidarse solo resultaría en lo que se suponía que debía ser. Solo rectificaría cuál era su destino, y ciertamente no era vivir de una mentira en un mundo muerto lleno de sombras de personas que una vez conoció. Colocó el marco en el suelo y sostuvo su mano en el símbolo del tigre. Hacía mucho tiempo que dominaba la técnica, y el sello de la mano era suficiente, antes de gritar, Katon, Kaki no Jutsu. Obito observó cómo la gran bola de fuego envolvía la habitación, destruyendo todo y dejando un calor abrasador en el aire mientras crecían las llamas. Sería una forma dolorosa de morir, ya sea por asfixia o por ser incinerado en restos carbonizados. No le importaba. Se acurrucó en el suelo, el marco de la imagen se mantuvo a su alcance con seguridad mientras las llamas lamían su cabello y pies. Cerró los ojos y respiró sus últimas respiraciones de aire limpio. Si iba a vivir en un infierno para purgar sus pecados, al menos iba a elegir su castigo. Vivir en la oscuridad de la muerte fue mucho menos angustioso que ver los rostros de aquellos a quienes traicionaste y fracasaste. La segunda vez que se despertó, se encontró en el hospital. Una vez más, sus ojos se habían abierto. Algo que no debería haber sucedido. Una vez más, buscó su rostro, solo para encontrar que le faltaban las cicatrices por las que una vez había sido rechazado. Una vez más, se dio cuenta de que todavía estaba en su cuerpo de 12 años y estaba vivo. El dolor punzante que sintió en toda su piel, hasta los huesos, podía dar fe de eso. La única diferencia era que esta vez no estaba solo. Había otras 3 firmas de chakra en la habitación. 3 que reconoció, 3 que había anhelado ver vivo y bien en un momento dado. 3 que no quería ver en este momento, que no quería tener que enfrentar en un maldito genjutsu. Obito. Una chica gritó de alegría. La firma del chakra se le acercó y se sentó, sin atreverse a mirar a su lado. Su convicción podría romperse si lo hiciera. ¿Qué pasó? Fuiste llevado al hospital a causa del incendio, y estabas justo en el medio. ¿Alguien te atacó? ¿Hubo un accidente? ¿Quién?
Rin, tal vez deberías dejar que tenga algo de tiempo para sí mismo, gritó una voz mayor y masculina. Su tono era tranquilo y relajado, aunque no sin una pizca de preocupación. Obito apretó los dientes cuando el hombre se inclinó de su silla junto a la cama y trató de mirar a Obito a los ojos. ¿Recuerdas lo que pasó, Obito? Obito volvió la cabeza hacia la pared y permaneció en silencio. Escuchó una burla desde el otro lado de la habitación. El idiota probablemente estaba experimentando con el jutsu de su clan y prendió fuego al lugar, gritó una voz burlona. No es que no lo haya hecho antes. Kakashi. La voz masculina mayor siseó. Esta es una situación grave. Había rastros de chakra en las llamas restantes, pero no pudimos identificar quién. Podría haber sido Obito, pero ¿y si no fuera así? ¿Y si está en peligro? Obito no perdió el significado subyacente de sabotaje. No era como si no hubiera sucedido antes. Después de todo, la niña extendió la mano de Obito mientras observaba el intercambio, pero él le dio un golpe en el brazo, sin atreverse a mirar la cara que rompería sus inhibiciones y destruiría su determinación de seguir adelante. La emoción provocó que los otros dos cesaran su conversación, como si la hubieran apuñalado y asesinado. Un silencio tenso prevaleció cuando Obito sintió 3 pares de ojos caer sobre él, ojos que se negó a encontrar. Obito, la chica finalmente gritó. Necesito revisar tus heridas, ya que aún no están completamente curadas. No solo tuviste heridas por quemaduras de segundo y tercer grado, sino que las laceraciones del vidrio del marco que estabas sosteniendo también son. Los ojos de Obito se abrieron ante la mención del marco. Después de notar rápidamente que no lo tenía en sus manos, su cabeza giró, sorprendiendo a los otros ocupantes en la habitación. ¿Dónde? Les gritó, sin preocuparse por evitar el contacto visual. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con la foto? La niña, vacilante, metió la mano en su bolso y sacó la foto. Lo tengo, aquí. Lo arrebató y lo inspeccionó en busca de daños. Algunos de los bordes tenían orejas de perro y quemados, y la imagen en general estaba cubierta con una capa de hollín. Pero las personas en la imagen aún eran visibles, y lo más importante, estaba intacta. Obito se abrazó la imagen para sí mismo, ignorando las reacciones confusas de las otras personas en la habitación. Bueno, comenzó el hombre mayor. Me entristece informarles que esa imagen es lo único que sobrevivió al incendio. Todo lo demás se quemó hasta quedar nítido. Obito bloqueó la voz del hombre. Escuchar una ilusión no era algo que necesitaba hacer. Era demasiado fácil simplemente bloquear los sonidos una vez que hizo esa revelación. Todo era falso, todos eran una copia y el mundo no era real. El único consuelo que tenía era la imagen carbonizada, tomada de sus recuerdos y dada su forma. Era la única cosa en la ilusión a la que se permitía aferrarse, ya que se había aferrado a ella cuando el Joy amenazó con apoderarse de él. Si no lo tuviera, su único ancla como recordatorio de su pasado y la verdad, rindiéndose a la segunda oportunidad que anhelaba hubiera sido tan natural como respirar. Su agarre sobre la imagen se apretó, pero de una manera cuidadosa que evitó daños adicionales al delicado pergamino. No había logrado suicidarse la primera vez, por lo que obviamente tendría que intentarlo de nuevo y con un método más permanente. La imagen que tenía en sus manos era su único pilar de fuerza, y sin ella no podría intentar la desalentadora tarea una vez más. Y vivirás conmigo por el momento. Obito parpadeó. ¿Qué? El chico de cabello negro salió de sus pensamientos y se dio la vuelta para mirar al hombre mayor. El hombre simplemente sonrió a Obito con una sonrisa demasiado similar a la de su difunto sensei. ¿Qué dijiste? La amargura de su pregunta quedó enmascarada por la incredulidad que sintió. Dije, ¿estarás viviendo conmigo? La falsa rubia fue interrumpida. ¡No! Obito gritó, furia cruda presente en su tono e irradiando de su forma temblorosa. Las otras figuras en la habitación se tensaron cuando sus ojos se abrieron. Obito siseó ante el hombre y la chica que se le acercaron, ofreciéndole un falso consuelo y tranquilidad. No voy a vivir con nadie. Ni siquiera se supone que debo estar aquí. Deja de mentir. El hombre parpadeó y miró a sus otros dos estudiantes que estaban igualmente confundidos. Obito, ¿qué quieres decir con eso? El Uchiha parpadeó varias veces antes de entrecerrar los ojos. No actúes tan familiarizado conmigo, se enojó Obito. Vagamente registró sus ojos sangrando en rojo, y todas las copias se quedaron sin aliento por la sorpresa. No sabes nada, y no necesito explicarte mierda impostores. No pertenezco aquí. Obito, ¿qué? Cortó a la chica. Cállate y vete. No hay nada para mí aquí, nada. Una sonrisa amarga se extendió por su rostro y miró hacia el techo. ¿Esperas que crea esta mierda, Kaguya?
¿De verdad crees que puedes engañarme, Uchiha Obito? Hizo un gesto enojado alrededor de la habitación con la mano. ¿Con esto? Una risa amarga escapó de sus labios cuando terminó su declaración, su voz extrañamente aguda con dolor y exasperación. Bueno, odio decepcionar, se volvió hacia los demás en la habitación, con una sonrisa burlona. No voy a conformarme con tu jodida ilusión. Ignoró el ligero sentimiento de culpa que brotó de las miradas aplastadas que los impostores le enviaron. No son reales, pensó en silencio. No son reales, solo se parecen a ellos. Eso no es Kakashi. Eso no es Minato Sensei. Eso no es Rin. Este mundo es falso. Los ojos parecidos a los de Kakashi se entrecerraron mientras caminaba hacia la cama de Obito, su mano se extendía discretamente, al menos Obito supuso que se suponía que era, para un kunai. Obito, ¿qué demonios está pasando? Cállate, interrumpió Obito, su voz se quebró por el dolor y cayó justo por encima de un susurro. Solo déjame en paz. Déjame morir. Déjame morir. Mientras sus ojos se arremolinaban en los molinetes rojos como la sangre a los que se había acostumbrado, sonrió sombríamente ante las miradas horrorizadas que su equipo le envió. ¿Es realmente mucho pedir? Sintió las ardientes llamas negras envolver su forma, y dejó escapar un grito estrangulado mientras la oscuridad lo reclamaba una vez más. Su pensamiento final fue un traidor entre sus deseos. Realmente no quiero morir. La tercera vez que se despertó, se encontró en una habitación desconocida. Su primer pensamiento fue joder. Su primera palabra, murmurando entre dientes, fue joder. Obito se sentó en la cama en la que estaba acostado y apretó sus manos en la suave tela. ¿Por qué estoy vivo? Pensó petulantemente. ¿Por qué diablos no puedo morir? Sabía que veía las llamas negras, y nadie, excepto un usuario del Mangekyou, podía sofocar el fuego que de otro modo sería inextinguible. Entonces, ¿por qué demonios estaba vivo? ¿Por qué seguía sufriendo en este infierno? La puerta de la habitación se abrió y vio cómo entraban dos figuras. La copia de su difunto maestro y sus ojos brillaron a la vida. Un Uchiha. A decir verdad, Obito no sabía de dónde provenía este inmenso odio hacia su propio clan. Claro, se había sentido traicionado por ellos. Él había sentido que eran un clan con ideales obsoletos que merecían la muerte. Pero él había jugado una mano en su exterminio, y eso había sido suficiente para sofocar la ira que tenía hacia ellos. Eso es lo que él creía de todos modos. Pero algo se sentía irrevocablemente mal, que el maldito clan todavía estaba vivo, funcionando y en Konoha. Para él, los únicos Uchiha que estaban vivos, Madara, Itachi, Sasuke y él mismo. Incluso entonces, quería a Madara muerta, Itachi estaba muerto y Sasuke probablemente también estaba muerto. Y ahora, quería morir, entrando en ese indulto eterno, o purgatorio eterno, que sus tan queridos parientes estaban experimentando actualmente. Quizás surgió de su odio hacia sí mismo. La creencia de que, aparte de muy pocos, todos los Uchiha estaban destinados a ser consumidos por el odio. Maldecido para hacer la vida de los demás completamente miserable, incluidos aquellos a quienes amaban y cuidaban. Fue un ciclo horriblemente complicado, del que muy pocos lograron escapar. Y todo estaba centrado en el clan. El clan, siempre el clan. La maldición siempre estuvo presente en el clan, junto con el falso orgullo y el derecho propio. Años y años de supuración, creciendo con poder pero también creciendo con odio, solo apretando la soga metafórica alrededor de sus cuellos. Lo único a lo que el clan Uchiha tenía derecho era a la destrucción, y ese fue un plato que se sirve frío y con sus preciosos ojos en bandeja de plata. Teniendo en cuenta el hecho de que su jutsu era conocido por ver el futuro, los descendientes con sangre de Uchiha estaban terriblemente ciegos en todo lo que no estaba relacionado con el poder y la venganza. Con un camino como ese, debería haber sido obvio que la autodestrucción era todo lo que les esperaba al final. Y sí, todo era sobre el clan. Todo lo que se hizo fue por el clan. Todo apuntaba hacia el clan. Tal vez, de alguna manera, Obito realmente creía eso, a pesar de lo mucho que odiaba el concepto cuando era niño. Ciertamente hizo mucho más fácil odiar al clan, empujar sus propios errores y pecados como una responsabilidad del clan en su conjunto. Sus errores fueron los errores de los Uchiha. Las vidas que terminó estaban a manos de los Uchiha. Y, sobre todo, la destrucción del mundo estaba en manos del condenado Uchiha. Sí, esa fue la razón. Obito creía, muy en el fondo de su corazón, que el clan Uchiha debería ser erradicado. Que el mundo sería un lugar mejor si los bastardos hambrientos de poder fueran borrados de la faz de la tierra. Hubo unos pocos elegidos, que realmente tenían buenas intenciones.
Aquellos que se martirizarían para salvar y proteger lo que era realmente importante. Esos, como Uchiha Itachi y Uchiha Shisui. Pero las personas como ellos estaban lejos y pocas, especialmente en un clan como los Uchiha. En conclusión, sí. Sí, Obito odiaba al clan Uchiha. Odiaba su jutsu. Su orgullo, su incapacidad para ajustarse al cambio. Él odiaba todo con una pasión ardiente. Entonces, ¿por qué este hombre, el líder del clan Uchiha, estaba parado frente a él en su sueño? ¿Por qué fue el clan Uchiha sigue en pie? ¿Por qué se siguen existiendo? Si realmente estuviera en el Mugen Tsukuyomi, como razonó antes, el clan Uchiha no existiría. Se habría ido, muerto, erradicado. Simplemente sería un elemento olvidado para Konoha que se dejaría de lado. El hecho de que el clan Uchiha todavía existiera aquí solo señaló una cosa: no estaba en el Mugen Tsukuyomi. Nada de esto fue un genjutsu. Pero entonces, si él no estaba en un genjutsu, ¿dónde estaba? ¿Qué significó todo esto? ¿Por qué lo pusieron en una situación muy parecida a como lo habían enviado al pasado? Era una hipótesis que no había querido entretener cuando se despertó. Por lo tanto, su suposición inmediata de que todo es un genjutsu, el Mugen Tsukuyomi. Pero no fue así. Él no estaba en el Mugen Tsukuyomi, y todavía había una posibilidad de que Naruto realmente hubiera tenido éxito. Obito descubrió que, a pesar de las circunstancias, le gustaba más esa idea. Entonces, ¿dónde lo dejó eso? Un alma extraviada, uno de un hombre endurecido por la guerra de 31 años que una vez lo perdió todo, en el cuerpo de su yo de 12 años. La idea era risible. Pero los hechos evidentes le impidieron hacerlo, le impidieron descartar la idea como una simple esperanza. Como un sueño porque no lo fue. No, esta era la verdad, y la verdad dejó a Obito sin palabras. Viaje en el tiempo. De alguna manera, había terminado casi 20 años en el pasado. Y estaba atrapado en su propio cuerpo, considerablemente más joven. ¿Por qué yo? Pensó con no poca cantidad de rencor. ¿Por qué no Naruto? Naruto era el hijo de la profecía. Era una brillante bola de sol, iluminando la oscuridad de amigos y enemigos por igual. Él habría sido el mejor candidato para enviar al pasado, y Kami sabía que el niño merecía ver a sus padres más de lo que Obito merecía ver a su equipo. Si el destino hubiera estado de su lado, habría sido así. Obito se habría quedado con su muerte pacífica, mientras que a Naruto se le habría dado la oportunidad de su vida. Tal vez el niño podría haber liberado a más personas, enderezó a Obito antes de comenzar el camino de la autodestrucción. Obito no era adecuado para esto. No era el tipo de persona que se necesitaba para corregir el pasado, para cambiar todo para mejor. Por supuesto que le gustó la idea, por supuesto que quería volver a ver a su gente preciosa, pero no era a quien se le encomendó el objetivo monumental de reescribir la historia. Quizás, en un pasado olvidado hace mucho tiempo, él había sido el perfecto para la tarea. Pero ese joven murió hace mucho tiempo, y Obito ya no era el tipo de persona que felizmente atacaría de frente a problemas que no veía fin. Obito pelear a ciegas con el único objetivo de proteger a aquellos preciosos para él no era un camino que Obito tomaría, no ahora. No debería haber sido el único en el pasado, ni Uchiha Obito, el hombre marcado por las quejas y la muerte de sus seres queridos. Un hombre arruinado sería la tormenta de cerveza de un día ya triste, no el rayo de sol que el pasado necesitaba, pero el destino tenía una forma de jugar con él. Siempre lo hizo, siempre burlándose de él, obligándolo a someterse, obligándolo a vivir una vida infernal. Por supuesto, él sería el enviado al pasado. ¿Pero qué iba a hacer él? Él no era Uzumaki Naruto, el elogiado niño de la profecía. ¿Había algo que pudiera hacer? ¿Realmente valió la pena intentarlo? No le gustaba la idea de tener que revivir el momento de su muerte, el momento de la muerte de Rin, y el momento en que se convirtió en un ninja desaparecido de clase S que quería la destrucción esencial del mundo. ¿Debería intentar cambiar las cosas para mejor? ¿Podría él? Ya era obvio que, cualquiera que fuese el poder superior que existía, si es que existía, no era parcial para él. No fue favorecido por ningún dios o demonio, y claramente tampoco por los Shinigami. Una tos seca retiró al viajero del tiempo roto de sus pensamientos, y lentamente se volvió para mirar a las otras dos figuras en la habitación. No miró fijamente a ningún hombre en particular, decidiendo descansar sus ojos en el espacio vacío entre ellos. No quería encontrarse con la mirada fría y dura de Uchiha Fugaku, pero estaba aún más vacilante y con miedo de encontrarse con la mirada preocupada de Namikaze Minato, su sensei. Y el hombre al que técnicamente había matado, falló, pisó la tumba y fracasó nuevamente al dejar morir a su hijo.
Obito podía hacer poco más que mirar el lugar en el que había decidido concentrarse, esperando el juicio que le aguardara. Estaba en medio de una guerra. Fue salvado por Uzumaki Naruto. Él sacrificó su vida para Naruto. Y luego, se despertó y descubrió que no estaba tan muerto como había supuesto, y que de alguna manera había aterrizado en el pasado. No sabía qué hacer, porque Uchiha Obito, mientras se dirigía al nulo abrazo de la muerte, se encontró perdido en el camino de la vida. Y él simplemente no sabía qué hacer. Capítulo 2, Almas rotas. Ataque Kakashi no era alguien conocido por su paciencia. Proeza, claro. Genio innato, por supuesto. Fuerza y potencial, indudablemente. Paciencia. Bueno, podría admitir que necesitaba algo de trabajo en eso. Esa fue precisamente la razón por la que había temido en el momento en que descubrió que estaba en un equipo con Uchiha Obito, el último en voz alta, siempre tarde, presuntuoso, cojo, molesto, oveja negra y francamente idiota. Y aún lo hizo. Ya sea que se tratara de quedarse callado, llegar a tiempo, hacer algo correcto, el chico siempre tenía una manera de molestar a Kakashi. A veces, él luchaba inmensamente para mantener su fachada distante. Y todo fue culpa de Obito. Hoy fue uno de esos días. Los muertos siempre tenían la costumbre de llegar tarde a las misiones, incluso cuando Minato especificó que llegar tarde no era una opción. Ahora, esta vez Minato le había dicho a Obito que llegara una hora antes, por lo tanto, asegurándose de que llegaría a tiempo, ya que habitualmente llegaba exactamente una hora tarde, solo para darle al equipo 7 ese tiempo tan necesario. Lamentablemente, hoy parecía ser el día en que Obito fue más allá de sus hábitos idiotas, idiosincráticos. El Chunin de cabello plateado miró hacia el sol naciente, ignorando las miradas nerviosas de su compañera de equipo y el suspiro exasperado de su Jimin Sensei. Era casi mediodía, y todavía no había señal de su compañero de equipo. Su ojo se crispó. Minato Sensei. El hombre dirigido levantó la vista de un pergamino que había sacado mientras esperaba. El idiota llega casi 2 horas tarde. ¿Podemos ir sin él? Con un suspiro cansado, Minato cerró el pergamino y sacudió la cabeza, ganándole el ceño fruncido de Kakashi. No. Esta es una operación de equipo, y si Obito no está aquí, entonces tenemos que ir a buscarlo. El rubio se volvió hacia la dirección en la que sabía que la casa de Obito estaba situada y murmuró entre dientes. Nunca ha llegado tan tarde. Kakashi supuso que no estaba destinado a escuchar los murmullos del rubio, pero respondió de todos modos. Pero siempre ha llegado tarde. Porque es Obito. Podría estar aprovechando el hecho de que realmente nunca lo regañas por eso, Sensei. Minato se encogió de hombros fácilmente mientras reajustaba su mochila. No creo que Obito sea ese tipo de persona, Kakashi. Vamos a verlo, sin embargo, podría haberse metido en problemas. Comenzó a caminar a un ritmo lento y aparentemente relajado, pero no sin la pizca de tensión. Sí, Sensei, corearon tanto Kakashi como Rin, cayendo detrás del hombre. Cuando estuvieron a menos de 50 metros de la casa de los Uchiha, Kakashi arrugó la nariz cuando el leve olor a humo le invadió los sentidos. No era el olor a barbacoa ni a chimenea. Había un ligero olor a madera, pero no era lo suficientemente fuerte como para ser identificado como un incendio forestal cercano. Olfateó el aire varias veces para identificar la fuente. No, el humo tenía un olor químico, vapores de pintura y cemento quemado. Espera, ¿qué? Su cabeza giró hacia Minato, que se había congelado en su lugar con los ojos muy abiertos. De repente, el rubio se lanzó hacia adelante y Kakashi lo siguió con Rin de cerca, con los ojos fijos en una creciente nube de humo situada justo encima de cierta calle. Un cierto complejo de apartamentos. Donde vivía cierto chico Uchiha. A pesar de sí mismo, Kakashi descubrió que una preocupación repugnante había llegado a su estómago, estableciéndose como una roca de plomo. Obito era estúpido, pero seguramente no habría terminado en el fuego. Era un shinobi, y habría podido escapar del incendio de una pequeña casa. No. A medida que se acercaban al edificio en llamas, el grupo de 3 se mortificó al descubrir que realmente era el complejo de apartamentos de Obito la fuente de las llamas. Si el niño realmente estaba allí, entonces no había duda de que tendría problemas para escapar sin el uso de Shunshin, Irai sino una técnica similar. Las llamas habían envuelto por completo el viejo y decrépito edificio, convirtiéndolo en una espléndida exhibición de baile amarillo y naranja brillante con el calor abrasador y el aire cargado. Los ojos de Kakashi se entrecerraron. El aire. No había duda. Era débil, pero había el menor indicio de chakra, una cantidad demasiado pequeña para identificar, surgiendo en el aire.
se originó a partir de las llamas crecientes, y era obvio entonces que el fuego no era simplemente un incendio doméstico, sino el resultado de una técnica. Se giró hacia Minato para expresar su opinión, pero antes de que pudiera abrir la boca, el hombre había desaparecido en un destello dorado y verde oscuro. Alarmado, Kakashi se volvió hacia Rin, que parecía igualmente sorprendido. ¿Qué está haciendo? Se dio la vuelta para enfrentar las llamas, con los puños en alto por la frustración. Deberíamos haber usado una técnica de Suiton para apagar las llamas, al menos. Rin agarró el brazo de Kakashi justo cuando estaba a punto de dirigirse al edificio en llamas, con los ojos muy abiertos y angustiados. Sensei, él, probablemente tenía una razón. Kakashi, estoy preocupado, y no puedo sentir tan bien como tú, oh Sensei. Es Obito. Ella no necesitaba terminar su declaración. Kakashi inmediatamente extendió sus sentidos, tratando de encontrar el más mínimo indicio de la presencia familiar, si no molesta. No había sentido la presencia del niño, y casi suspiró aliviado, es decir, hasta que su sensei apareció junto a ellos, cargando a un niño ensangrentado, carbonizado y casi muerto en sus brazos. Los únicos detalles identificables fueron la desordenada mata de cabello negro del niño y el marco de fotos que sostenía protectoramente en su pecho. Sin otra palabra, los dos estudiantes se agarraron a los brazos de Minato y desaparecieron en un instante hacia el hospital. Fue una vista horrible. Para operar a Obito, las enfermeras tuvieron que quitar el marco astillado de las manos del niño. Fue doloroso e insoportable verlo, ya que algunos trozos de metal habían sido soldados a su piel, y los restos carbonizados de la epidermis hacían ruidos viles y crujientes similares al astillado de la madera cuando las enfermeras lo despegaban. Finalmente, el resto del equipo 7 había sido enviado afuera a esperar, y esperaron. 4 horas después, Minato finalmente se había ido, pero no para descansar. Fue a investigar el lugar del incendio, para tratar de encontrar la razón detrás de él. Kakashi le había informado sobre el chakra que sentía, pero era una revelación innecesaria de su parte ya que Minato ya había notado el detalle. Por supuesto que lo haría. Era su sensei, después de todo. Cuando Minato regresó, compartió con ellos el hecho de que no había una señal explícita de un tercero, información que a Kakashi no le gustó, ya que eso significaba que el responsable era extremadamente bueno o era solo Obito quien había hecho algo estúpido, y que Rin y Kakashi deberían irse a casa. Ninguno de ellos tomó particularmente bien la sugerencia. ¿Qué? Rin comenzó, la preocupación entrelazada en su voz. ¡No! No podemos. Todavía no, Obito todavía está allí. Minato levantó una mano para detenerla. Es tarde, y ustedes dos han tenido un largo día. Necesito quedarme y ocuparme de algunas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que irnos? Las enfermeras no nos han echado, y está bien que nosotros. Kakashi extendió la mano para agarrar el brazo de su maestra, pero se detuvo rápidamente cuando Minato hizo una mueca. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. Minato-sensei, ¿estás herido? Rin miró al rubio alarmado, haciendo que el hombre se riera nerviosamente. Estoy bien, Kakashi, de verdad. El Chunin dirigido no prestó atención a las palabras prevalecientes de Minato y rasgó la manga, revelando la piel ampollada. Rin jadeó horrorizada y Kakashi miró a Minato. El rubio simplemente parecía arrepentido por su manga ahora rota. Solo me quedan algunos de estos y es mi camisa favorita. Sus murmullos fueron ignorados. ¿Por qué entraste allí? Preguntó Kakashi, la tensión en su tono aumentó con su voz. No deberías haber hecho eso. ¿Qué pasaría si no hubieras podido llegar a Obito a tiempo? La única razón por la que lo lograste fue porque probablemente habías colocado una marca Iraisin en el suelo o en uno de nosotros. Pero cargaste en el fuego sin siquiera un poco de preparación. Minato frunció el ceño. Kakashi, había poco más que pudiéramos hacer, y Obito estaba. Pero cargaste imprudentemente. Kakashi apretó sus manos en el material de sus pantalones. Deberíamos haber usado un Suiton. Era demasiado peligroso para ti. Actué como debería, Kakashi, respondió Minato de manera uniforme, interrumpiendo rápidamente a Kakashi antes de que se enfureciera más. El edificio estaba en condiciones menos que perfectas como viste, y rociarlo con agua sin duda lo habría derrumbado sobre sí mismo. Con Obito todavía adentro. Bajó la voz y señaló a algunas enfermeras de rostro severo que parecían haber mordido algo terriblemente amargo. Deberíamos mantener nuestras voces bajas, por cierto. Este es un hospital después de todo. Los ojos de Kakashi se abrieron y miró hacia otro lado, un enrojecimiento inducido por la vergüenza coloreó sus mejillas, afortunadamente escondidas.
Era diferente a él actuar tan emocionalmente, incluso en una situación que podría haberle costado un sensei y un compañero de equipo si hubiera resultado mal. Realmente se preocupaba y respetaba a Minato Sensei, y aunque nunca lo admitiría, tampoco odiaba tanto a Obito. Dos manos sobre sus hombros hicieron que sus ojos se movieran hacia adelante, encontrando los de su maestro. Minato sonrió. Estoy feliz de que hayas mostrado preocupación por tu compañero de equipo y sensei, Kakashi, pero es importante pensar en estas cosas. No cargué imprudentemente como habías asumido. El rubio se echó hacia atrás, rascándose la cabeza tímidamente. Aunque lo admito, probablemente había otras alternativas más seguras que no me habrían dejado con quemaduras de primer grado. Pero lo importante es que todos estamos vivos y seguros ahora, ¿verdad? Kakashi había abierto la boca para responder cuando una enfermera alegre se les acercó, con un portapapeles en la mano y una sonrisa en su lugar. Namikaze-san, tú y tu grupo aquí han estado esperando el estado de Obito, ¿sí? Ante esto, Kakashi y Rin se pusieron rígidos. Minato simplemente asintió afirmativamente. Sí, lo estamos. ¿Cómo están las cosas? ¿Su condición? La mujer continuó sonriendo. Ha superado la cirugía y ya está en camino a la recuperación. Si bien las quemaduras pueden dejar algunas cicatrices, no habrá muchas, y debería poder moverse normalmente durante el mes. Aparte del segundo, más un pocas quemaduras de tercer grado, no hubo otras lesiones ni complicaciones. Debería despertarse dentro de la semana, y gracias a nuestros médicos, podrá reanudar la vida de Shinobi sin problemas duraderos. Minato asintió con la cabeza. Sin embargo, debo preguntar, como dije, aparte de las quemaduras no había otro signo de lesión. La sonrisa de la enfermera se desvaneció y fue reemplazada por una mirada misteriosamente oscura. ¿Qué pasó exactamente? Kakashi y Rin hicieron una mueca cuando la expresión de Minato se oscureció, aunque cualquiera que no estuviera familiarizado con la rubia no habría notado el cambio sutil. No estoy muy seguro, comenzó en voz baja. Mi equipo y yo habíamos llegado a su apartamento cuando nos dimos cuenta de que llegaba tarde, más tarde de lo habitual. Su complejo de apartamentos estaba en llamas, e inmediatamente entré cuando detecté su débil firma de chakra. Lo encontré en el medio de su habitación, acurrucado en el suelo, sosteniendo un marco para fotos. Ese poco de información inquietó a Kakashi. Eso no sonaba como alguien que había estado practicando un nuevo jutsu, o alguien que había sido atacado. Pero tal vez lo estaba pensando demasiado. Tal vez alguien más realmente prendió fuego a su departamento, y al no ver escapatoria, Obito decidió aceptar. Las imágenes no deseadas de sangre, su padre y la desgracia revolotearon en la mente de Kakashi y sacudió la cabeza, tratando de sacar los recuerdos no deseados de su cabeza. Realmente no necesitaba pensar en eso en este momento. Ya veo. Gracias por informarme. Tú y tu equipo deben irse a casa y descansar. Haremos que alguien se comunique con usted cuando el niño muestre signos de despertar. La enfermera se inclinó y, con una sonrisa, se volvió para caminar en la dirección opuesta. Minato se volvió hacia sus dos estudiantes, con una sonrisa cansada. Bueno, ustedes dos la escucharon. Probablemente deberían irse a casa ahora, se está haciendo tarde. Solo si vas a que te revisen tus propias heridas, declaró Rin en voz baja. De lo contrario, le diré a Kushina-san. Kakashi asintió y se volvió hacia Minato para enfatizar. El rubio suspiró antes de sacudir la cabeza. Sí, no dudo que ustedes dos lo harán, murmuró. Iré a tratarlos, pero solo una vez que ustedes dos se vayan. Parecía que Rin estaba a punto de protestar, pero Kakashi le puso una mano en el hombro y sacudió la cabeza. Sabía que Minato no dejaría de hacerse revisar sus heridas, solo para darles tranquilidad a sus estudiantes y a su esposa. Rin pareció darse cuenta de esto y asintió, murmurando un tranquilo adiós a la rubia. Los dos miembros ilesos del equipo 7 salieron del hospital y partieron en dirección a sus respectivas casas, absortos en sus propios pensamientos. Kakashi, en particular, rápidamente regresó a Shunshin casa para escapar de los inquietantes pensamientos que amenazaban con alcanzarlo. Habían ido a visitar a Obito diariamente a intervalos escalonados. Rin típicamente traía flores para el niño, y como resultado también alertó a Minato y Kakashi cuando la visitó. Kakashi visitó una vez al día, entre el almuerzo y el entrenamiento. Minato, quien probablemente se sintió el más responsable del incidente, visitó con frecuencia y durante horas a la vez. Solo habían pasado unos días, pero la profundización de las líneas negras debajo de los ojos generalmente brillantes del rubio preocupaba a Kakashi, Rin y Kushina.
Sobre todo, todos los que lo conocieron sintieron el impacto de la ausencia de Obito, la falta de su comportamiento exuberante y sus tendencias idiotas. Era una dinámica de equipo extraña que tenía el equipo 7, y lo más probable es que nadie se diera cuenta de cuánto contribuyó el Uchiha hasta que se fue, aunque sea temporalmente. Sin Obito, nadie llenaba la atmósfera tranquila durante las misiones con bromas inútiles. Kakashi no tenía ninguna razón para hablar con sus compañeros de equipo, a menos que solicitara suministros médicos a Rin o le hiciera una pregunta a Minato. Minato no tenía razón para mediar en una pelea, ya que la mayoría de las disputas eran entre Obito y Kakashi. El día que Rin fue contra Kakashi fue el día en que el mundo terminaría. No hace falta decir que, en el corto tiempo en que Obito no era parte del equipo 7, se sintió como si se hubiera abierto un agujero en su equipo. Odiaba que Kakashi lo admitiera, sin mencionar el último idiota, Obito era un miembro importante e insustituible de su equipo. Y si los últimos días fueron una indicación de cómo sería sin él, entonces, sinceramente, no quería que le pasara nada malo al niño. Fue en el quinto día desde el ingreso de Obito al hospital que sucedió. Los miembros restantes del equipo 7 habían regresado de una misión menor de rango C y fueron al hospital a visitar a su miembro ausente. Kakashi había estado temiendo el encuentro, ya que habían recibido la noticia de que Obito estaba mostrando signos de despertarse. Inmediatamente, sus pensamientos fueron ponderados por sospechas y preocupaciones sobre las que no había querido pensar, que habían sido dejadas de lado para especulaciones posteriores. Ahora, era más tarde. El Chunin de cabello plateado se mordió el labio cuando entraron en la habitación. ¿Obito había intentado suicidarse? No había señales, al menos por lo que había visto. Sabía que Obito tenía algunos problemas con su familia. Sabía que tenía una especie de complejo de inferioridad dirigido principalmente hacia sí mismo. ¿Pero suicidio? ¿Por qué tendría que hacer eso? Obito no era del tipo que simplemente renunciaba a un desafío, y mucho menos renunciaba a la vida, ¿verdad? Por otra parte, siempre fue el más alegre que normalmente tenía algo que ocultar. O eso se dijo. Aún así, Obito no solo decidiría suicidarse después de tantos intentos y fracasos para llegar a la cima. Simplemente no era el tipo de persona que se daba por vencido, y eso era algo que Kakashi odiaba y que nunca admitiría abiertamente. Admiraba del chico. Cuando Rin y Minato tomaron los asientos libres ubicados al lado de la cama de Obito, Kakashi optó por quedarse cerca de la puerta. No quería que sus compañeros de equipo se dieran cuenta de que realmente temía las posibilidades. Miedo de Obito. Sin embargo, algo en el fondo de su mente le dijo que Minato tenía sospechas similares, si su comportamiento era una indicación. Un gemido silencioso hizo que todos los ocupantes en la habitación se pusieran tensos, y la atención de Kakashi se dirigió inmediatamente a la forma propensa de su compañero de equipo. Observó con una mezcla de nerviosismo y temor cómo los párpados de Obito se abrieron, su mano alcanzando su rostro como si buscara sus ojos, o posiblemente protegiéndolos de la luz. «Obito», gritó Rin, una mezcla de felicidad y preocupación frenética en su tono. «¿Qué pasó? Fuiste llevado al hospital a causa del incendio, y estabas justo en el medio. ¿Alguien te atacó? ¿Hubo un accidente? ¿Quién?» Kakashi puso los ojos en blanco cuando Minato interrumpió a la niña. Honestamente, a veces Rin tenía momentos en los que podía rivalizar con el idiota de su equipo en la categoría de boca ruidosa. Observó cómo el rubio se movía en su asiento y trataba de ver mejor a Obito. ¿Recuerdas lo que pasó, Obito? El chico apartó la cabeza de ellos y los ojos de Kakashi se entrecerraron. ¿Qué demonios? Pensó en voz baja. Uno pensaría que el idiota estaría agradecido de que lo hayamos visitado. Soltó una burla sarcástica, ganándole una mirada de Rin y una mirada puntiaguda de Minato. El idiota probablemente estaba experimentando con el jutsu de su clan y prendió fuego al lugar. No es que no lo haya hecho antes. Kakashi. Esta es una situación grave. Había rastros de chakra en las llamas restantes, pero no pudimos identificar quién estaba detrás. ¿Podría haber sido Obito? Kakashi hizo una mueca. Sí, Minato definitivamente sospechaba, y eso no ayudó a las oscuras sospechas de Kakashi. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si está en peligro? El chico de cabello plateado tenía una mirada impasible. La última posibilidad era una con la que sería más fácil lidiar. Entonces, tendría a alguien a quien perseguir para desahogar su ira. Honestamente, no quería pensar en la posibilidad de suicidio, y estaba bastante cerca de agarrar al niño herido y gritarle que respondiera, exigiéndole a Obito que les contara qué sucedió y por qué lo hizo.
Pero sabía que la mayor parte de su frustración por el asunto se debía a su pasado, y él era un shinobi. Él era maduro. Podía controlar sus emociones. El sonido de una poderosa bofetada sacó a Kakashi de sus pensamientos e inmediatamente levantó la vista, su cuerpo se tensó y se preparó para atacar y someter. Sin embargo, se quedó bastante confundido cuando se dio cuenta de que había sido Obito y le había dado una palmada a Rin. Rin. La chica de Obito estaba bastante enamorada de ella. Aparentemente no fue el único sorprendido, y tanto Minato como Rin se habían congelado en su lugar. Un silencio tenso cayó antes de que ella se aventurara a romperlo. Obito, necesito revisar tus heridas ya que aún no están completamente curadas. Lo más probable es que solo quisiera verificar por su cuenta para confirmar los informes. No era como si estuviera yendo en contra del protocolo, ya que era una ninja médica certificada en entrenamiento y simplemente se permitía la verificación. No solo tuviste heridas de quemaduras de segundo y tercer grado, sino que las laceraciones del vidrio del marco que sostenías también son. ¿Dónde? Obito inmediatamente se giró para enfrentarlos, y Kakashi sintió que tropezaba. No era una intención asesina, pero el niño exudaba un aire tan opresivo que bien podría haber sido. La mirada en sus ojos era salvaje, poderosa, pero no muy diferente a la de un animal acorralado. ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con la foto? La mano temblorosa de Rin buscó en su bolso para sacar la foto. Lo tengo, aquí. Fue arrebatado sin ceremonias de sus manos y por unos momentos, lo miró como si lo estuviera inspeccionando por daños o falsificaciones. Luego lo abrazó, sí, abrazó la imagen, y cerró los ojos como si quisiera alejarse de un mal recuerdo mientras se aferraba al pergamino carbonizado. Kakashi lo miró desconcertado. Obito se comportó como si fuera alguien aferrado a un recuerdo duradero de algo que ya no existía. Pero era una foto de ellos. Un idiota, eso era Obito. Allí estaban, el resto del equipo 7, visitándolo porque tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y, sin embargo, que estaba actuando como si ellos hubieran sido los que experimentar, y murió. Minato fue quien finalmente rompió la tensa atmósfera. Bueno, me entristece informarte que esa foto es lo único que ha sobrevivido al incendio. Se frotó la nuca. Todo lo demás se quemó hasta quedar crujiente, incluido el complejo de apartamentos. He hablado con tu familia, pero Okage-sama y yo hemos decidido que sería mejor si no estuvieras ubicado en algún lugar cerca del complejo del clan. Kakashi fulminó con la mirada a Obito. No estaba prestando atención, y sabía que Minato también lo notó. Él continuó de todos modos. Lamentablemente, no hay suficiente en el fondo huérfano para que te den un nuevo alojamiento, por lo que vivirás conmigo por el momento. Al parecer, eso había llamado la atención de Obito, porque parpadeó y murmuró la palabra que... Bajó su respiración. Dije que vivirás conmigo. ¡No! Obito gritó, y la vehemencia en su tono una vez más sorprendió a todos los presentes. Kakashi sintió lástima por su sensei por un breve momento antes de mirar a Luchia. No voy a vivir con nadie. Ni siquiera se supone que debo estar aquí. Deja de mentir. Kakashi parpadeó. ¿Qué? Ni siquiera se supone que debo estar aquí. ¿Qué significa eso? Obito, ¿qué quieres decir con eso? Minato cuestionó, buscando una aclaración. El chico dirigido pareció considerar algo antes de entrecerrar los ojos. No actúes tan familiarizado conmigo. Su voz tenía un resentimiento tan profundo, pero eso no fue lo que hizo que la voz de Kakashi se enganchara. Eso tampoco fue lo que causó que su sensei y su compañera de equipo jadearan. De repente, los ojos de Obito se desvanecieron en un rojo familiar que estaba asociado con su clan, el jutsu al que no sabían que el niño tenía acceso todavía. No sabes nada, y no necesito explicarte mierda impostores. No pertenezco aquí. ¿Impostores? Kakashi pensó desconcertado. Otra vez, diciendo que se supone que él no debe estar aquí. ¿Qué está pasando? La espalda de Rin estaba tensa y ella comenzó a hablar. Su voz sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas. Obito, ¿qué? Cállate y vete. No había alegría en su voz, y su tono era uno que implicaba que no había lugar para discusiones. Kakashi sintió una sensación de descontento burbujear. No hay nada para mí aquí. Nada. Una sonrisa amarga se extendió por su rostro y miró hacia el techo, un movimiento que ninguno de los espectadores de la habitación no pasó por alto. ¿Esperas que crea esta mierda, Kaguya? ¿De verdad crees que puedes engañarme? Uchiha Obito hizo un gesto enojado alrededor de la habitación con la mano. ¿Con esto?
Bueno, odio decepcionar, una risa amarga escapó de sus labios y se volvió hacia los demás en la habitación, una sonrisa burlona. No voy a conformarme con tu jodida ilusión. Eso es suficiente, pensó Kakashi, tratando de calmar la ira que amenazaba con estallar en el abatido descuido que su compañera de equipo había adoptado y la expresión de dolor en el rostro de su sensei. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Kakashi se acercó lentamente a Obito, su mano avanzó lentamente hacia su bolsa de kunai en caso de que el chico demostrara ser una amenaza. Compañero de equipo o no, era una amenaza potencial, y las amenazas debían ser sometidas o eliminadas. Obito, comenzó lentamente, los ojos nunca abandonaron su rostro. Justo lo que está pasando. Cállate, déjame en paz. Déjame morir. Déjame morir. Kakashi sintió que su corazón se sacudía con las palabras, pero sus ojos estaban clavados y observó con repugnante fascinación cómo los ojos Sharingan de Obito giraban en molinetes rojos como la sangre. Nunca había visto un Sharingan que se viera así, y sus sentidos casi le gritaban que huyera o que evitara que el Uchiha hiciera lo que sea que estaba planeando. ¿Es realmente mucho pedir? Antes de que nadie pudiera reaccionar, Obito se vio envuelto en lo que parecían ser llamas negras, y Kakashi no pudo evitar pensar que eran llamas del infierno. Obito dejó escapar un grito estrangulado mientras caía hacia atrás contra sus sábanas, y mientras Minato y Rin entraron en pánico, el primero inusualmente congelado en estado de shock y el último jadeando, Kakashi solo podía mirar con horror. Justo cuando Kakashi estaba a punto de... ¿qué? Ni siquiera lo sabía. Podría haber huido, podría haber empujado al kunai que tenía atrapado en la garganta de Obito, podría haber usado un suitón, aunque algo le dijo que hubiera sido inútil, podría haber tirado Minato y Rin se alejan. Todo lo que sabía era que las llamas negras y viciosas eran peligrosas y que todas estaban en peligro. Y, justo cuando estaba a punto de actuar según su primer instinto, desaparecieron, así como así, dejando a Obito un poco carbonizado esta vez, y el resto del equipo 7 desconcertado. Por un momento, solo observaron la forma inconsciente de Uchiha Obito, tratando de dar sentido a lo que acababa de suceder. Y cuando Minato dijo en voz baja: "Tenemos que averiguar qué pasó", Kakashi no pudo hacer nada más que asentir. Porque, ¿qué más podrían hacer? Kakashi no lo sabía. Seguro como el infierno no lo sabía. Capítulo 3, Identidad y regreso a casa. Uchiha Obito. De mala gana, Obito desvió la mirada hacia el hombre que se había dirigido a él, Uchiha Fugaku. Parecía tan endurecido como Obito podía recordar, severo, y con un palo metió su malhumorado culo, 24/7. Uchiha-sama. Su voz salió tranquila y se quebró levemente, pero aún así logró ser escuchado. Obito simplemente miró al hombre, una mirada impasible en su lugar, y recibió una mirada igualmente en blanco a su vez. Mientras que Obito fue simplemente mirando, sabía que el hombre que tenía delante estaba evaluando a él. Se preguntó brevemente cuánto sabía Fugaku, y si los recientes acontecimientos harían que el clan Uchiha lo siguiera. No sabía si venir después era venir después de su cabeza o aceptar de nuevo en la familia, pero prefería lo primero. Al menos entonces podría defenderse y recibir una excusa para desahogarse. No fue hasta que Minato hizo una tos nerviosa que Fugaku pareció recordar para qué había venido y abrió la boca para hablar. Escuché que has despertado al Mangekyou Sharingan. Ah, entonces eso es lo que sabía. Obito desvió la mirada hacia Minato, que parecía un poco disculpándose. No tenía malicia hacia el hombre por notificar a Fugaku, ya que su conocimiento sobre el clan Jutsu era mínimo en el mejor de los casos. Así funcionaba el Uchiha. Mantuvieron el conocimiento público del Jutsu al mínimo con la esperanza de mantener un aire de misterio y poder entre los enemigos. Minato podría simplemente haber dejado a Obito en el clan y permitir que los ancianos hicieran lo que quisieran con él, pero el hecho de que el hombre optara por confiar la nueva habilidad a un amigo que resultó ser el jefe del clan habló mucho sobre el carácter y el cuidado de la rubia. Si Fugaku no estuviera allí, Obito seguramente lo habría abrazado. Tal vez. Si realmente tenía su edad física y no estaba atrapado en una realidad al revés en la que es un hombre adulto completamente adulto atrapado en su cuerpo de 12 años. Sí tengo. Obito respondió claramente, sin preocuparse por dar más detalles. Él notó una contracción distintiva de la frente del viejo Uchiha. ¿Cuándo activaste tu Sharingan y cómo despertaste al Mangekyou? Los ojos de Fugaku se entrecerraron. No lo sabes, pero la única forma de despertar en realidad, sé cómo despertar al Mangekyou, Uchiha-sama. Los dos adultos se pusieron rígidos, pero Obito no le hizo caso. Supongo que fue gradual.
He estado teniendo sueños, pesadillas, sobre estar en ciertas situaciones. Ciertas situaciones que amenazaban la vida de los ciudadanos, el clan y mi equipo. Supongo que el Manjeki despertó recientemente, cuando tuve un pesadilla sobre la muerte de todos en mi equipo. El líder del clan se cruzó de brazos y miró por la nariz a Obito, que no se vio afectado por el movimiento. El Manjeki no puede despertarse de esa manera. Un simple sueño no sería suficiente para despertarlo, y si supieras la mitad de lo que afirmas, sabrías esto. Obito mantuvo su mirada en blanco. Uchiha-sama, el Sharingan no es mágico. Su activación no es estimulada por la muerte o el sacrificio de las personas. Es por el trauma emocional y mental inducido por lo que sea que experimente el anfitrión. Se movió de modo que se sentó con las piernas cruzadas en la cama, frente al hombre. Mis sueños eran asombrosamente reales, incluso más que los sueños lúcidos. Probablemente así fue como activé mi Sharingan. Fugaku abrió la boca para replicar, pero Obito levantó una mano para silenciarlo. Su boca se cerró con un clic audible y miró al no chico, ya sea por humillación de ser silenciado o por el hecho de que realmente obedeció, quedaba por verse. ¿Cómo explicas, entonces? Tengo estos ojos, completamente maduros. No he matado a nadie cercano a mí, ni he presenciado la muerte de alguien precioso. Probablemente puedas ver eso, ya que mi equipo todavía está vivo. No hay otra explicación, y francamente, creo que tiene sentido, aunque solo sea porque simplemente no hay otra explicación. Obito sabía que estaba cagando toro al más alto grado, y aunque la activación del Sharingan fue causada por un trauma mental, un sueño nunca sería suficiente para activarlo. Años de investigación ya lo demostraron. Las barreras mentales de la mente no funcionarían. No permita que se forme una pesadilla tan cicatrizante en la mente, lo más probable es que despierte al anfitrión antes de alcanzar un pico. Pero nadie en el clan Uchiha lo sabía, a menos que recurrieran a un Yamanaka en busca de ayuda, pero por una vez, Obito estaba agradecido por el orgullo incesante al que se aferraba el clan Uchiha, lo que significaba que nunca acudirían a otro clan noble en busca de ayuda, especialmente en lo que respecta a su famoso jutsu. En cualquier caso, Fugaku se frotó el puente de la nariz y habló en un tono exasperado. Obito sabía que, aunque ninguno de los otros adultos comprara su mentira, al menos había dicho que realmente no había otra explicación. Ninguno que no sonara a las reflexiones fantásticas de un niño delirante, eso es. El hecho es que has activado el Sharingan y lo has avanzado a la madurez completa. El clan querrá saber cómo, y dudo que acepten esa respuesta de alguien que supuestamente no la tuvo, hace una semana. Los ojos de Obito se abrieron ligeramente, aunque no lo suficiente como para ser notado. Fugaku estaba hablando como si estuviera conversando con un igual. No estaba hablando como el jefe del clan, o como un superior, sino como alguien en pie de igualdad. Tal vez fue porque estaba en presencia de Minato, pero la confianza que Fugaku parecía mostrar no pasó desapercibida para el físicamente más joven Uchiha. Entiendo eso, comenzó Obito, mirando con cautela las reacciones tanto de su sensei como de la cabeza del clan, pero deseo recordarles que fue el clan el que me abandonó, no al revés. No tengo intención de volviendo simplemente porque tengo el nivel más avanzado del Sharingan y, por lo tanto, de repente tengo valor. Una leve mueca casi imperceptible apareció en las facciones de Fugaku antes de desaparecer. Se volvió hacia Minato, que había sido un espectador tranquilo hasta ese momento, que se estremeció ligeramente ante la repentina atención. Minato, ¿puedes irte por un momento? Pido disculpas, pero creo que lo que está por decirse es mejor guardarlo dentro del clan Uchiha. Minato murmuró un bien antes de asentir y retirarse de la habitación. Cuando se detectó su firma de chakra unas pocas habitaciones más allá, Fugaku se aclaró la garganta. ¿Qué es lo que estás esperando? Una vez más, Obito se sintió sorprendido, pero esta vez no lo mostró externamente. Quizás el padre de Itachi tampoco era un individuo corrupto, y simplemente estaba de acuerdo con lo que los ancianos habían querido. Decidiendo que ahora no era el mejor momento para inspeccionar las razones detrás de las acciones pasadas del futuro de Fugaku, optó por dejar ese tema a un lado para especulaciones posteriores. Quiero mantener mi estatus como oveja negra del clan. No quiero estar atado al clan, en absoluto. Tampoco tengo intenciones de reintegrarme. Un pequeño ceño fruncido apareció en su rostro, y canalizó a su niño interior. Solo quiero que me dejen solo, lejos de esos viejos pedos hambrientos de poder. Fugaku resopló, una pequeña sonrisa en su lugar. El labio de Obito se torció hacia arriba ante la reacción.
Parecía que incluso el jefe del clan no pensaba demasiado en los ancianos del clan, y sinceramente, era gratificante saberlo. Tengo una propuesta. Obito adquirió una mirada impasible una vez más. ¿Una proposición? Sí, asintió la cabeza del clan. Me temo que los ancianos ya saben sobre el hecho de que has activado el Sharingan con 3 Tomoe. Sin embargo, todavía no saben sobre el Mangekyou. El viajero del tiempo asintió. Se esperaba que supieran sobre el hecho de que él había activado el Sharingan. Cuando se les ocurrió, el clan prestó especial atención, pero su Mangekyou también debería haber sido conocido. Supongo que tengo que agradecerte por eso, Uchiha-sama. Por extraño que parezca, Fugaku sacudió la cabeza. No. Minato vino a mí después del incidente en el hospital y me pidió que fuera en secreto. Fue a petición suya que no se divulgó la madurez de tus ojos. Obito se crispó. Él ya sabía a dónde iba el hombre con la conversación. Ya veo. Mantendrás esta información en secreto, pero solo a cambio de algo más. ¿Qué es exactamente lo que quieres a cambio? No tenía dinero. No tenía conexiones, aparte de Minato, pero el hombre era amigo de la rubia. No había nada que él pudiera ofrecer. Quiero que entrenes a mi hijo. Obito parpadeó. Bueno, eso tenía sentido de alguna manera. Él había mostrado cierto nivel de habilidad manejando su jutsu usando Amaterasu, pero, ¿el hijo de Fugaku? Obviamente, se refería a Itachi. Pero si recordaba correctamente, Itachi tenía, ¿qué? ¿2 años ahora? ¿3? Sin mencionar que conllevaba un mal estigma para que el futuro del clan fuera entrenado por las ovejas negras de dicho clan. Uchiha Itachi, ¿correcto? Fugaku asintió y Obito lo miró incrédulo. Itachi tiene 3 años, dijo inexpresivo, las malditas formalidades eran el heredero del clan y, como tal, el futuro del clan. Soy la oveja negra. Creo que sabes a dónde voy con esto. La oferta sigue en pie, pero no lo hará por mucho tiempo. Es tu decisión, respondió Fugaku claramente. Acepto, solo quiero saber, ¿por qué yo? Obito dejó escapar una risa sin humor. Parecía que se preguntaba eso a menudo, últimamente. Seguramente hay mejores tutores para tu hijo. ¿Por qué no es relevante? Tenemos un trato. Con eso, Fugaku giró sobre sus talones y comenzó a salir de la habitación, pero se detuvo en el umbral. Obviamente, no comenzarás de inmediato. Iré a buscarte cuando desee que comience su entrenamiento. Cuando salió de la habitación, Obito gritó. Lo habría entrenado de todos modos, ya sabes. Y fue verdad. Itachi fue uno de los pocos miembros de Uchiha que reconoció y respetó. Obito no tuvo reparos en pasar tiempo con el joven prodigio. De hecho, el niño podría ser un recurso valioso contra individuos como Madara, Zetsu y Orochimaru. Es decir, si no estaban todos muertos cuando Itachi había envejecido lo suficiente para la batalla. Cuando sintió que la firma del chakra de Fugaku se detenía cerca de la de Minato, activó su Kamui para escuchar. Su control sobre la técnica era un poco inestable, como lo había sido su Amaterasu, pero a diferencia de esa técnica en particular, el Kamui era uno que había estado usando para la mayoría de su vida. Alterar el espacio para dirigir sus voces hacia él no fue algo difícil, no cuando era un maestro en el uso de la técnica, incluso en el fragor de la batalla contra enemigos clasificados en ese. Además, su conversación era sobre él, y él sentía que tenía derecho a saberlo. Fugaku. La voz de Minato era tranquila, pero con preocupación subyacente. ¿Qué pasó? ¿De qué hablaste? Un suspiro. Él desea permanecer independiente del clan. Yo tampoco puedo culparlo por eso. En ese caso, Obito prácticamente podía escuchar la sonrisa en la voz de la rubia. Déjame vigilar a Obito. Ya había hablado con Okage-sama al respecto, y él dijo que está bien siempre que obtenga el consentimiento del clan Uchiha. Minato, hubo una pausa, y Fugaku suspiró de nuevo. Haré todo lo posible para mantener a raya a los ancianos del clan, pero no prometo nada. No estarán contentos con esto, te lo aseguro. Está bien, después de todo, soy más que capaz de defenderme de un par de ancianos amargos. La cabeza del clan dejó escapar un gemido frustrado y Minato se echó a reír. La cuestión del Mangekyou del niño seguirá siendo un secreto entre su equipo y yo. Asegúrese absolutamente de que sus estudiantes mantengan esta información oculta, ya que dudo que las consecuencias resultantes en caso de que esto se convierta en conocimiento público será agradable. Por supuesto. Sus voces se filtraron, y lo último que Obito escuchó fue un brusco adiós antes de que el sonido de una cerradura de la puerta se activara lo alertó del final de la conversación. Él canceló el Kamui y forzó el chakra de sus ojos, desactivando el Sharingan. Obito.
Sus ojos se dirigieron a la puerta que se abría lentamente y que reveló a Minato, con una sonrisa tímida en su rostro. Obito no pudo evitarlo, pero sus ojos estaban clavados en Minato, observando cada movimiento, cada cambio de expresión. Habían pasado muchos años desde que había visto al hombre, vivo y bien, es decir, Inoue Edo Tensei, y uno de los últimos recuerdos que tenía de él era la expresión fría que había usado cuando lucharon en la noche de Naruto. Nacimiento. Minato se rascó la parte posterior de la cabeza, y Obito se dio cuenta de que su mirada tal vez había sido más que desconcertante. Ya que vas a vivir aquí por un tiempo, probablemente necesitarás ropa nueva. Como dije la última vez, nada más que la imagen podría recuperarse. Ante la mirada alarmada que Obito le disparó, Minato le respondió rápidamente, que está allá, en la mesita de noche. Señaló la mesa de noche y Obito lo siguió con la mirada, solo para suspirar aliviado al ver la imagen. Se colocó en un nuevo marco, uno de abedul liso, pero eso poco le importaba. Sin embargo, su atención se dirigió nuevamente a Minato, cuando el rubio agarró la mano de Obito para colocar algo en su palma. Cuando la mano del hombre se retiró, Obito se encontró mirando una billetera verde brillante, regordeta y con forma de rana. Mentalmente notó que era una billetera que recordaba mucho a Naruto. Deberíamos ir de compras por algunos. ¿Te sientes lo suficientemente bien como para moverte? Experimentalmente, Obito estiró sus doloridas piernas sobre el costado de la cama y rodó los hombros. Su piel todavía se sentía un poco adolorida, pero hasta donde él sabía, no había daño muscular ni óseo duradero, por lo que estaba bien. Se puso de pie y pasó junto a Minato, antes de hablar en voz baja. Minato-sensei, ¿podrías dejarme solo un rato? Regresaré antes del atardecer, solo quiero tener algo de tiempo para mí. Si Minato estaba alarmado, hizo bien en enmascararlo. Por lo que podía ver por el rabillo del ojo, la expresión de Minato no había cambiado mucho, solo parecía un tanto abatido, y solo la más mínima fluctuación del chakra indicaba la inquietud que el hombre sentía por la declaración de Obito. En cualquier caso, Minato suspiró. Está bien. Simplemente no hagas nada imprudente. Por favor. Obito asintió, antes de mirar hacia otro lado. Lo siento, sensei. Solo necesito algo de tiempo para mí, volveré a la normalidad después. Después de tomarse un tiempo para organizarse, podría ponerse esa máscara alegre a la que se había acostumbrado. Tal como estaban las cosas, estaba demasiado perdido y confundido, y un tiempo a solas era exactamente lo que necesitaba. Sin otra palabra, salió de la habitación y se dirigió a las zonas más animadas de Konoha. Mientras Obito caminaba por una calle familiar, se encogió al ver lo que vio. Era demasiado familiar, y una batalla interna había cobrado vida casi de inmediato. Cuando era niño, siempre trataba a sus mayores, los ancianos mayores, con respeto. Así era como era, y siempre se esforzaba por ayudarlos. Había una mujer en particular, Ana Obaa-chan, con la que Obito tenía una especie de relación abuela-nieto. Cada vez que se cruzaban, el niño la ayudaba, ya sea cargando sus víveres, ayudándola a regar sus plantas en macetas, sacando algo del armario más alto o llevándola al hospital porque sufrió un repentino ataque de artritis. Cualquiera que sea la solicitud, Obito siempre estaba allí para ayudarla. Demonios, a veces ella ni siquiera necesitaba decir nada. Se había vuelto tan rutinario para él ayudarla que simplemente actuaría por instinto. La mayoría de las veces, ese instinto resultó ser correcto. Entonces, Obito, de 31 años que estaba atrapado en su cuerpo de 12 años, miró a la mujer. La mujer que, actualmente, estaba en el suelo en una posición boca abajo, de lado a lado con los ojos cerrados por el dolor. Su primer instinto fue darse la vuelta y seguir caminando. Ignorar la difícil situación de la mujer y seguir adelante. También tenía sus propios problemas, después de todo, y no era como si no hubiera hecho nada peor antes. Porque ya la había visto morir una vez antes. Bueno, en realidad no lo había visto. Pero él sabía que ella había muerto durante el ataque Kibi, y por extensión, murió por su mano. Aparentemente había sido una de las muchas almas desafortunadas que habían sido aplastadas por las garras gigantes de la bestia en medio de su alboroto controlado por Sharingan. Obito no se dio cuenta de que había muerto hasta que un día, durante sus controles habituales en el pueblo y las visitas a la tumba de Rin, pasó por la casa de la anciana, los restos y vio lirios rojos. La ausencia de vida en los alrededores, junto con las flores bastante obvias, fueron suficientes para notificarle su fallecimiento. Y de nuevo, la mujer se estaba muriendo. Obito recordó este incidente, claro como el día.
Había sido un día de misión en ese entonces, obviamente no esta vez, por razones obvias, y aunque estaba cansado, la visión de la mujer tendida en el suelo, posiblemente muriendo, lo había sacado de cualquier cansancio inducido por el agotamiento. Estupor para recogerla y llevarla al hospital. Pero ese era quien era antes. Obito, mientras todavía era Obito, no era él. No era el idiota despreocupado que amaba incondicionalmente. Era alguien que miraba el valor de una vida y no pensaba en ello, alguien que una vez había rechazado la vida de alguien que alguna vez consideró precioso, todo por el bien de una estúpida ambición de vivir en un mundo falsificado. Los lazos que tenía el joven Obito no eran los suyos porque los había destruido él mismo. Y no estaba seguro de que le gustara la idea de reanudar la vida y mantener estos lazos, no cuando no los merecía. Obito-kun. Salió de sus pensamientos y miró la fuente de la voz, con los ojos muy abiertos. Los ojos de Ana seguían cerrados, pero su mano se movía ligeramente, como si tratara de encontrarlo. Obito apretó los dientes. No podía, ¿verdad? No era él mismo. Simplemente no lo era. Él no tenía vínculos con esta mujer, y aunque ella pensaba que lo conocía, no sabía nada. La mano de Ana alcanzó en su dirección, y su rostro se contorsionó en uno de dolor insoportable, profundizando el exterior ya arrugado. Obito-kun, eres tú. Pareció confirmar su presencia, e incluso a través del dolor agudo que le causó su condición, una pequeña sonrisa se extendió por su rostro. Sintió que su corazón se derretía. A la mierda. Obito corrió a su lado y suavemente la levantó, colocándola sobre su espalda a cuestas. Él ignoró el jadeo de sorpresa de la mujer, más concentrado en abstenerse de causarle más dolor y llevarla al hospital. Estaba de pie junto a la cama del hospital, mirando fijamente la forma inconsciente de la mujer que tenía delante. Obito había logrado llevar a Ana al hospital, y justo a tiempo, ya que el estrés había comenzado a interrumpir sus funciones corporales. Un poco más, y ella habría sido asesinada, literalmente, por el dolor y el estrés. Su ceño se frunció. Cuando descubrió por primera vez que Ana murió, y por su mano no menos, no sintió remordimiento ni culpa. Supuso que era parte de la gran ilusión que había construido, la barrera emocional que había construido para evitar destruirse a sí mismo. Esa promesa de un nuevo mundo era todo lo que tenía, y en algún momento se aferró a ella por su querida vida. Ese momento en el que había sido Tobi. El joven Uchiha lanzó un suspiro mientras salía de la habitación. Ahora, él era Uchiha Obito, pero tampoco. Por supuesto, después de su confrontación con Naruto, había aceptado que realmente era Uchiha Obito, gracias al fervor implacable del niño sobre el tema. Fue un proceso largo. Las palabras de Naruto, la vehemencia de Obito en contra de sus afirmaciones, Naruto literalmente golpeó las ilusiones de él, y aún así se negó. Cuando finalmente cedió, se sintió liberado y libre, un sentimiento que no había experimentado en años. Sí, él era Uchiha Obito, y hacía mucho que había aceptado ese hecho. Incluso con el nombre Uchiha, la etiqueta de estar asociado con ese clan, simplemente no era él mismo sin él, no estaba completo. Aunque detestaba admitirlo, el Uchiha era parte de él. Cuando murió y se volvió hacia el intrincado plan de Madara, el nombre perdió su significado. Uchiha Obito había muerto, dejando solo Tobi, una sombra. Sin Rin, vivir en ese mundo dolorido como Obito simplemente no valía la pena, no para su mente joven e ingenua. Naruto le había dado al nombre un significado renovado, y eso era algo que Obito podía admitir fácilmente. Le debía mucho a Naruto, no solo por encontrarlo en la oscuridad sino por guiarlo fuera de él. Pero aún así, era difícil, con el clan Uchiha vivo, junto con su equipo. Era él mismo, etiquetado como Uchiha Obito, pero no el que ellos conocían. El significado que Naruto le había dado al nombre no tenía valor aquí, no para las personas que no conocían a este Obito, no lo conocían. Era más fácil en aquel entonces, cuando se llamaba Tobi. No había apellido para encadenarlo, para poseerlo, y era un nombre que era indudablemente suyo. Era libre como Tobi. La falsa felicidad y la frivolidad no eran tan falsas como algunas personas pensaban cuando descubrieron su plan, descubrieron que él era Madara. No, realmente era más feliz como Tobi, incluso si se trataba de una felicidad forzada y artificial provocada por la promesa ilusoria de un mundo nuevo, una segunda oportunidad. Sin embargo, no fue sorprendente que pudiera conformarse con una réplica barata de la felicidad. Una vez había estado listo para desechar el mundo y cambiarlo por alguna falsificación que fuera a sus caprichos y deseos.
También conformarse con una felicidad falsa no era una idea descabellada cuando uno estaba dispuesto a vivir en un mundo entero de copias falsas y deseos intangibles. Toby era el nombre al que se había acostumbrado, y era a la vez un escape y una etiqueta para sus pecados. Un testimonio de su pasado, sus pecados y su castigo. Él era Uchiha Obito, gracias a Naruto. Pero siempre sería Toby también, porque nunca podría escapar de esa oscuridad que había crecido, infectado y convertirse en él. El apodo se pegaría, tal como la maldición del odio estaba arraigada en la sangre del Uchiha. Obito dejó escapar una risa entrecortada. Quizás por eso no pudo saborear el hecho de que estaba en el pasado. Que estaba con Kakashi, con Minato, con Rin. Su yo más joven habría seguido la vida como siempre. No se habría pestañeado ante el cambio, simplemente habría hecho todo lo posible para asegurarse de que el Shinigami no reclamara a ninguna de sus preciosas personas. Por otra parte, su ser delirante, Toby, también podría haber disfrutado de esta segunda oportunidad. Entonces, ¿por qué no pudo hacerlo? ¿Fue la culpa? ¿La culpa por la cual su Uchiha Obito no estaba contaminado por no haber cometido pecados? ¿La culpa por la que Toby no se vio afectado, debido a sus delirios y falsas esperanzas? Obito descubrió que estaba atrapado en algún lugar en el medio. Entre un niño temerario, moralmente justo y justiciero que no conocía los horrores de la guerra, y un hombre destrozado y enloquecido por la guerra que se rompió en la mente y el alma, solo capaz de encontrar un respiro en las promesas de un falso mundo maleable. Estos dos lados eran polos opuestos, y Obito se encontró siendo tironeado de ambos lados en un intrincado juego de tira y afloja. Un juego que, sin importar el resultado y el vencedor, estaba obligado a perder de cualquier manera. Parte de él creía que un mundo de sueños habría sido más fácil. Otra parte creía que el mundo de los sueños era falso, lo que era, y que debería apreciar el hecho de que estaba en el pasado y que podía cambiar las cosas para mejor. Él sabía que no sabía qué hacer. Estaba confundido y solo quería que lo dejaran solo. No quería enfrentar la realidad. Había sido arrojado al pasado, ¿pero para qué? Él no era Naruto, ya había ido y lo reconoció. Él era Obito. No merecía esta oportunidad de cambiar las cosas, y, sin embargo, también sentía que no merecía la tortura psicológica que la acompañaba. Estaba dividido entre los dos, y no sabía qué pensar. Casi quería reírse de la hilaridad dolorosamente irónica de todo, pero se sintió demasiado amargado para hacerlo. Fue una combinación cruel, de verdad. Tenía los recuerdos y el dolor de Toby, pero la fragilidad emocional de Uchiha Obito. No podía permitirse esconderse detrás de la atractiva promesa de un mundo falso, ya no. Ya no podía descartar las vidas de los demás como simples pensamientos pasajeros, como una vela parpadeante que podría apagarse con un solo movimiento. No le había importado antes, como Toby, pero ahora, no era del todo Toby. Él no era Uchiha Obito, no el que ellos conocían, pero él era Uchiha Obito. Algo anaranjado en el rabillo del ojo detuvo sus pensamientos y, de repente, Obito se encontró de pie en medio de la calle. Una rápida mirada a su alrededor le dijo que estaba en las zonas más pobladas, probablemente en el distrito comercial. Cuando pensó brevemente, antes de sacudir la cabeza. Debió haberse alejado mientras pensaba, y sus piernas lo llevaron allí. ¿Cómo había llegado tan lejos mientras estaba absorto en sus pensamientos, sin toparse con nada ni con nadie? Era un misterio para él. Dirigió su atención al objeto naranja que había sido responsable de sacarlo de sus pensamientos, y tuvo que contener un jadeo, un patrón espiral familiar, que conduce hacia el ojo derecho de la máscara. Era un tono de naranja horriblemente vibrante, pero Obito siempre había sido parcial en el color. Aún más después de conocer a Naruto. Inmediatamente se dirigió directamente al puesto de accesorios para comprar la máscara. Fue un gesto sentimental e inútil, pero aún así se sintió obligado a comprarlo de todos modos. Una extraña coincidencia, con donde habían estado sus pensamientos antes de ser distraído por el mismo objeto que sostenía en sus manos. Pero como estaba comprando algo en memoria de su tiempo como Toby. Sus ojos se centraron en un par de gafas, que eran bastante diferentes a las de su viejo par, ya que no había cubiertas para los oídos y la banda era negra, pero la lente estaba teñida de naranja. Eso haría. Fue con estos dos artículos que Obito se fue, formando una pequeña sonrisa, antes de dirigirse a la tienda de ropa. Buscar un nuevo guardarropa fue una distracción bienvenida.
Realmente no quería volver a perderse en sus pensamientos menos que felices. El sol se estaba poniendo a última hora de la tarde cuando Obito llegó al pintoresco departamento de Minato y Kusina, y antes de que siquiera pudiera tocar, la puerta se abrió para revelar a un Minato bastante agotado. Simplemente se miraron el uno al otro. Obito, con la mano derecha levantada como si fuera a tocar, con una expresión en blanco en la cara. Minato, congelado en su lugar con la mano todavía en el pomo de la puerta, la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos con una emoción imperceptible. El Uchiha levantó una ceja interrogante. ¿Minato-sensei? El rubio dirigido parpadeó un par de veces antes de salir del umbral, sus acciones indicaban claramente nerviosismo. Soltó una risita tensa. Jaja, perdón por eso. Estaba un poco aturdido, eso es todo. Correcto, pensó Obito en voz baja. Minato claramente todavía estaba preocupado por el incidente en el hospital. Sin duda, el hombre tenía algunas preguntas para él. ¿Podemos hablar? Minato hizo un gesto hacia el sofá de la sala. Sospecha confirmada. Obito se encogió de hombros y se acercó al sofá para sentarse, Minato lo siguió para sentarse a su lado. El joven Uchiha observaba con una extraña fascinación cómo su sensei se movía nerviosamente. Él, Namikaze Minato, el maldito flash amarillo y el futuro Yondaime Hokage, inquieto, mientras se agarraba a las palabras. Finalmente, Obito decidió aliviar al rubio de su sufrimiento. Se trata del intento de suicidio, ¿verdad? Él cuestionó, directo al grano. Minato se encogió visiblemente y su rostro adquirió una palidez enfermiza. Obito sintió una pequeña punzada de culpa en su corazón ante la reacción, pero en realidad no había sido culpa suya. Realmente había creído que estaba en un genjutsu, y para alguien como él, estaba realmente un deseo de muerte tan lejos de la posibilidad. Pasaron unos momentos de tenso silencio antes de que Minato dejara escapar un suspiro de sufrimiento y se pasara una mano por el cabello rebelde. Miró a Obito con una mirada inquebrantable, ya no era el mariquita incómodo y angustiado, como a Kusina le gustaba llamarlo, con la fuerza adecuada para su rango, y el rango futuro, para el caso. Obito, quiero que seas completamente honesto conmigo. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Obito parpadeó una vez. Y luego, miró a su sensei tardío con no poca cantidad de incredulidad. No, no había nada de lo que quisiera hablar. Solo quería enterrar sus recuerdos y seguir adelante. Déjame reformular eso. Aparentemente, Minato captó los pensamientos del chico de cabello negro, probablemente debido a la mirada que le había dado. No tienes que hablar de eso en detalle, pero agradecería que me contaras al menos un poco de lo que está sucediendo. Soy tu sensei, sí, pero pienso en el equipo 7 como mi familia. Quiero que confíes en mí. Obito se encontró bajo la mirada escrutadora de la rubia, y era una mirada misteriosamente similar a la que tenía la noche en que murió. El Uchiha se esforzó por evitar desviar su mirada, y en cambio miró a los ojos azules de su sensei. Se le ocurrió una idea y casi se echó a reír. Sensei, pensó en voz baja. Minato era de hecho su sensei, pero técnicamente hablando, el hombre era más joven que él. Más joven por casi una década. Y, sin embargo, ese conocimiento no hizo nada para la visión de Obito del hombre, no lo hizo despreciar a Minato o verlo como algo menos que lo que había conocido de niño. No, Minato seguía siendo esa figura poderosa, sabia y comprensiva que había llegado a conocer y respetar. Era exactamente igual que antes. Y, sobre todo, él estaba allí. Vagamente se dio cuenta de que estaba temblando, pero ignoró el hecho. En cambio, miró las manos de Minato. ¿Puedo ver tu mano, sensei? El rubio pareció dudar por un momento antes de levantar lentamente su mano hacia Obito. El joven Uchiha agarró la mano con las suyas, notando que la suya era infantil y pequeña en comparación. Lentamente trazó sus dedos rechonchos a lo largo de los pliegues de la mano de su sensei. Mientras que sus propias manos eran suaves y conservaban signos visibles de la grasa del bebé, las de Minato eran delgadas y musculosas, pero aún algo delicadas para un hombre. Eran rudos y callosos, muy probablemente por las muchas batallas que habían visto. Su piel estaba pálida, pero no de la manera espantosa que habían tenido la noche en que murió el hombre. Era de un color pálido natural e irradiaba calor y vida. Ya había agarrado la mano del hombre, pero Obito de repente sintió un extraño temor de que, en cualquier momento, el calor desapareciera. Tenía miedo de repente. Obito ni siquiera había notado la cálida sensación de las lágrimas fluyendo por sus mejillas hasta que se encontró en un fuerte abrazo, una mano alisando su cabello enmarañado. ¿Cuántos años habían pasado desde que había compartido el calor humano? ¿Cuántos años desde que se había sentido tan cuidado, tan amado?
Esta vez, se rió, aunque salió más como un sollozo entre las lágrimas. La intensa felicidad que brotó en él no podía expresarse de otra manera. Minato y Naruto realmente eran similares, demasiado similares, por su aura curativa, sus palabras inspiradoras y su comprensión tácita de los demás. Naruto lo había salvado una vez, y ahora, Minato lo estaba salvando de la nueva oscuridad que había amenazado con tragárselo entero. Sí, él estaba en el pasado, sí, lo consideraba un castigo y una maldición, sí, se sentía perdido cuando llegó por primera vez. Pero ahora, él sabía lo que iba a hacer. Estaba en el pasado, y lo que le habían dado era una segunda oportunidad. No, él no era Naruto, pero todavía tenía personas que quería seguir viviendo. Personas que merecían sus vidas y la felicidad que las acompañaba. Cambiaría las cosas, se volvería a levantar del suelo y viviría. Ese era un factor terriblemente importante si quería proteger a su preciosa gente. Para hacerlo, tuvo que evitar que ocurrieran ciertos eventos. Evita que ciertas personas se aprovechen de los jugadores clave en la línea de tiempo, en este juego, el laberinto que la vida había construido. Tenía que matar a Uchiha Madara, y si al menos podía lograr eso, con mucho gusto daría la bienvenida al Shinigami. Obito apretó su agarre sobre Minato y liberó la última de sus barreras. Los años de lágrimas contenidas, emociones reprimidas y deseos descartados, todo salió, sin restricciones. Por ahora, se permitiría este alivio. El sentimiento de ser amado, ser necesitado y estar con aquellos a quienes amaba. Se permitiría ser Uchiha Obito, él mismo, y no el vengador enloquecido que tenía que ser para destruir al hombre que sostenía la soga metafórica del mundo. Habían pasado muchos años, y a pesar de todo lo que había hecho, creía que se lo merecía. Estoy en casa. Por fin estoy en casa.